Saludos, en esta ocasión les traigo un video que pretende ser de ayuda para ustedes si se encuentran en el momento de su investigación en el que tienen que diseñar el guión de una entrevista, ya sea porque, bueno, es el instrumento que ustedes van a aplicar, ¿no? Entonces, bueno, les traigo unos pequeños tips, espero que sean de ayuda para ustedes, pero sobre todo lo que me interesa decirles es que la estructura de una entrevista no es algo sencillo, es algo para lo que se requiere estudiar mucho, muchísimo, muchísimo, y se requiere ahondar sobre tantos aspectos que no podría yo abordar en este video, pero bueno, espero que los pequeños tips que les traigo les sean pues de utilidad. El primer tip tiene que ver con diseñar un guión de entrevista. Esto parece, como dicen, de perogrullo, ¿no? O sea, esto parece lógico, pero la verdad es que casi nadie sabe diseñar un guión de entrevista. La primera vez que yo intenté diseñar uno, pues nada más hice así como varias preguntas y ya. Pero en realidad esto no debe ser así. El guión de entrevista debe llevar un orden y debe cubrir ciertos requerimientos. Aquí vemos un formato, este es el guión de entrevista que yo utilicé en mi tesis de maestría, en donde vemos que la pregunta se desprende de un eje, ¿no? De un eje metodológico que va orientando a toda la investigación. La investigación tiene que estar orientada por ejes metodológicos que nos van a decir sobre qué aspectos vamos a centrar la atención. Tenemos luego aquí a la pregunta y aquí hay una explicación de por qué se está haciendo esta pregunta, ¿no? A qué está dirigida o cuál es el sentido de realizarla de esta manera, ¿no? Por ejemplo, aquí la pregunta es, ¿cómo te llevas con tus compañeros de clase? Porque pues con eso tenía que ver mi tesis de maestría. Y aquí abajo vemos que dice, la pregunta está dirigida a rastrear la percepción que el entrevistado tuviese acerca de las relaciones de compañerismo, bla, bla, bla. O sea, estoy explicando cuál es el objetivo de la pregunta. Y sobre todo, y lo más importante, es dejar en claro en el guión de entrevista qué información estamos esperando obtener con esa pregunta. Esto es muy importante porque así nosotros nos podemos clarificar al momento de diseñar a la entrevista, saber sobre qué aspectos vamos y sobre qué aspectos no nos vamos a desviar. Este es otro formato de guión de entrevista, este es el que estoy utilizando para mi tesis de doctorado, en donde vemos que más bien está en forma de una tabla, en donde por supuesto estoy retomando a los ejes metodológicos, estoy describiendo en qué consiste, por ejemplo, este eje, desprendo la pregunta que voy a utilizar para este eje y voy a describir, esto es lo más importante, la información que necesito obtener con esta pregunta, ¿no? Entonces, ordénense a través de un guión de entrevista, esto es muy importante, y procuren que el guión de entrevista contenga todos estos aspectos porque realmente parece mucho trabajo, pero en realidad les va a ayudar a clarificar muy bien qué es lo que quieren y cómo lo quieren hacer. Si ustedes no tienen claridad al momento de meter la entrevista va a ser un desastre porque seguramente no van a obtener la información que necesitan. Entonces, para esto son estos formatos que, bueno, les pueden ser muy útiles en ese punto. El segundo tip tiene que ver con hacer guiones cortos. Hay gente que no sé cómo se le ocurre hacer entrevistas de 30 preguntas, 40 preguntas. Por Dionisos, o sea, eso no lo hagan, por favor, eso es demasiado. Son demasiadas preguntas para un entrevistado, lo cansan y además es muy probable que cuando ustedes tengan muchas preguntas es porque no saben bien tras qué tipo de información van. Entonces, lo primero es hacer ese guión que yo les comenté y lo segundo es pensar en hacer pocas preguntas. ¿Cómo lograr esto? Bueno, yo les recomiendo un tipo de entrevista que permite lograr esto muy bien, que es la entrevista de corte semiestructurado, es decir, no es completamente estructurada, una entrevista completamente estructurada finalmente no es más que un cuestionario o una encuesta, ni es no estructurada, porque en la no estructurada no llevamos ningún guión. Una entrevista de corte semiestructurado nos plantea pocas preguntas, pero tenemos siempre la posibilidad de profundizar en la respuesta de los entrevistados. Es decir, yo puedo hacer una pregunta y a partir de lo que me diga mi entrevistado, puedo ver si hay información sobre la que yo necesito profundizar y entonces hago otra pregunta, aunque no esté contemplada en el guión. Pero esto es a partir de lo que me dice mi entrevistado y si yo lo considero prudente. Entonces, yo les recomiendo hacer pocas preguntas, no más de unas 8, 10, a lo mucho 12 preguntas y párenle de contar. En esas 12 preguntas ustedes de alguna manera sí tienen que contemplar muy bien toda la información que requieren para su proyecto. Muchas preguntas no les van a servir de nada. Va a ser mucha información que ustedes al final no van a poder ni procesar, ni van a saber cómo analizar. Entonces piensen en pocas preguntas.
El tercer tip tiene que ver con evitar que las preguntas induzcan la respuesta del entrevistado. Este es un error muy común. Deberían ver, en verdad, hasta qué niveles se comete este error. Hay incluso gente con doctorados que comete este error. ¿Por qué? Porque no se tiene claro de entrada para qué es la investigación. Se piensa muchas veces que la investigación es ir a comprobar una idea, cuando esto no es. Pero bueno, sobre esto pueden ahondar en otros videos que yo tengo por ahí, ¿no? Se trata de obtener información. No se trata de ir a corroborar lo que yo creo de antemano que es, porque pues para eso no tiene caso que hagamos una entrevista, ¿no? Entonces, hay que evitar que las preguntas que nosotros diseñemos induzcan la respuesta del entrevistado. ¿Cómo pasa eso? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una pregunta que induce a la respuesta. Cuando a mí se me ocurre preguntar, ¿cree usted que es un buen profesor? Honestamente, ¿ustedes creen que alguien les va a contestar? No, la verdad no soy buen profesor, soy bastante chafa. ¿Qué quieres? No planeo, no evalúo, me la paso haciéndome menso en la clase. Claro que no les van a responder eso, y menos en una investigación, porque muchas veces, sobre todo cuando se hace investigación en terrenos educativos, y se hace en escuelas, por ejemplo, los profesores a veces piensan que de lo que ellos respondan depende mucho de su permanencia en una plaza, o que son situaciones con tintes de evaluación, aunque claro, antes de la entrevista hay que dejar en claro que esto no es así, ¿no? Pero, por supuesto, nadie les va a contestar algo así de, sí, yo realmente soy un mal profesor. Claro que no. Aquí, con este tipo de preguntas, ustedes están induciendo la respuesta. Es decir, están llevando a que diga, sí, soy un buen profesor. A lo mejor tengo mis detallitos, pero soy un buen profesor. O sea, ya se está induciendo sobre qué van ustedes. Y el entrevistado no tiene que inferir eso, ¿no? No se trata de sorprenderlo ni mucho menos, o sea, se trata finalmente de hacer otro tipo de preguntas que nos provean de una información más clara, de una información mucho más completa. Yo les llamo preguntas de gran recorrido, es decir, preguntas en donde yo lo que le voy a preguntar a mi entrevistado le va a dar pie para narrarme muchas cosas, a partir de las cuales yo voy a inferir lo que me interesa saber, ¿no? A lo mejor lo que me interesa saber tiene que ver con la calidad de la enseñanza. Bueno, para eso yo ya tengo mis parámetros, ¿sí? Y lo que él me conteste lo voy a contrastar con esos parámetros. Entonces, ¿qué tipo de pregunta hago? Hago la pregunta, ¿qué aspectos toma en cuenta al impartir sus clases? Ya con eso hago que mi entrevistado me narre, me pueda clarificar qué cosas toma en cuenta, o cómo organiza su clase, o si la planifica o no la planifica. Es decir, trato de hacer preguntas de gran recorrido. Si esto no fuera suficiente, entonces precisamente como estructuré una entrevista, ahora sí que semi-estructurada, pues voy a poder profundizar sobre los aspectos que él me conteste. Entonces aquí lo importante es no inducir a la respuesta del entrevistado. Les pongo otro ejemplo. Si a lo mejor yo estoy indagando acerca de si la delincuencia en México es un factor determinante para que se produzca, no sé, ahora la ley de seguridad interior, ¿no? Y voy y le pregunto a alguien, oye, ¿tú crees que la delincuencia en México tiene que ver con lo de la ley de seguridad interior? Pues es que ahí yo ya estoy configurando la pregunta para que el entrevistado me responda sí o no, y estoy induciendo respuesta. Es peligrosísimo inducir respuesta, porque eso le va a restar validez y confiabilidad a su instrumento. Es decir, ya no va a ser un instrumento, digamos, puro, en lo más objetivo posible, sino que va a ser un instrumento que ustedes configuraron para que el entrevistado terminara respondiendo ciertas cosas. Otro ejemplo de esto es una encuesta que hicieron hace mucho tiempo para subir el precio del boleto del metro, ¿no? Decían, ¿estás de acuerdo con que el boleto del metro cueste? Y ponían las opciones, ¿no? Opción A, 5 pesos. Opción B, 10 pesos. Opción C, 15 pesos. Pero en ese momento el boleto costaba 3 pesos, ¿no? O sea, y ninguna opción contemplaba los 3 pesos. Entonces, obviamente todo el mundo se fue por la opción más barata, ¿no? Pero en realidad fue un instrumento que indujo la respuesta y que fue muy planificado, y que por eso se cuestiona tanto. Entonces, ustedes no deben caer en esto. Cuiden que sus respuestas, sus preguntas sean, de gran recorrido, es decir, que procuren que el entrevistado se narre, y a partir de esas narraciones ustedes puedan contrastar lo que está diciendo con sus categorías teóricas y con todo lo que necesitan en una investigación. Cuarto tip. Pidan a su asesor que revise con ustedes el guión de entrevista. ¿Esto por qué? Porque el cuarto tip tiene que ver con lo importante que es redactar
claramente las preguntas. Estamos pensando en procesos de comunicación. Cuando yo me siento a entrevistar a una persona, estoy finalmente haciendo un proceso de comunicación. Entonces necesito que esa persona me entienda lo mejor posible. Aquí mucha gente utiliza el llamado piloteo o pilotaje, que es aplicar las preguntas de la entrevista a ciertos sujetos que no van a ser la muestra definitiva y para ver si se entiende. Yo no estoy tan de acuerdo con algo así. Comprendo que son posturas, pero yo creo que finalmente cada persona va a interpretar a partir de sus códigos particulares, y entonces aquí el problema va a ser con creer que porque ya me lo entendió una persona, me lo va a entender la otra. No, yo no, por eso no estoy de acuerdo con los piloteos. Pero bueno, si quieren hacer un piloteo, adelante. Un piloteo es pasar la entrevista a una muestra que no va a ser la definitiva en su investigación, y si no lo quieren hacer, yo coincido con esa postura de no hacerlo, pero lo más importante es que esas preguntas se entiendan. ¿Cómo me aseguro de que las preguntas se entiendan? Bueno, se las leo previamente a una persona que tal vez me pueda orientar un poquito respecto al tema, que generalmente va a ser alguien más experto que yo, como el asesor. Entonces se trata también de que su investigación, si está en un proceso de tesis o de algún proyecto escolar, pues pueda ser monitoreada por alguien que tenga más experiencia que ustedes, ¿no? Y si no, si es una investigación que ustedes están llevando por su cuenta o que solamente están ustedes en ella, bueno, traten por lo menos de dialogarla con un par, ¿no? Que vea su entrevista y que les dé alguna opinión, hasta a lo mejor sobre la forma en que estamos redactando, porque a veces se nos van palabras, a veces creemos que ponemos las cosas de manera clara, pero no es así. Entonces, redacten claramente. Y bueno, con eso terminamos este pequeño video. Ojalá haya sido útil para ustedes, y pues si tienen más dudas sobre las entrevistas, pueden dejar sus dudas en los comentarios. Por favor, no se olviden de dar una manita arriba si les ha gustado el video y de suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias.